paz de poder congregarnos. Gracias por esa hambre y sed de tu palabra. Señor, esta tarde hemos querido reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que también de tu palabra. Y que si nuestra vida anda bien espiritualmente, podremos, Señor, soportar y sobrellevar cualquier adversidad, porque no estamos exentos de ellas. Te pedimos, Señor, que esta tarde tu palabra pueda edificar a tu iglesia. Por eso suplicamos que ates los pensamientos, los sentimientos de este inútil predicador, para que tu palabra cumpla su propósito, el de edificar a tu bella iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, danos ese deseo de salir, Padre bendito, reconociendo que tu palabra es viva. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Este mensaje tiene como propósito el que puedas ser capaz de aceptar la verdad de la confrontación del Señor y rendirte de una manera genuina, dándole un giro diferente a tu vida en lo que respecta al Evangelio. Nadie que conoce a Jesús o tiene un verdadero encuentro con Jesús, su vida es igual. La palabra de Dios tiene poder, y ese poder no solamente de salvación, sino de transformación. El Señor transforma las vidas, toda vez y cuando usted se lo permita. La palabra de Dios, la fe en Jesús puede obrar en sus raíces de amargura, obrar en sus tristezas, porque el Espíritu Santo es consuelo. Y la única palabra de esperanza que usted va a encontrar a su necesidad es por medio de la Escritura. Y ella le va a dar un versículo, pero si usted realmente la busca como a un tesoro. Pero en medio de todo esto hay cosas que somos confrontados. Creo que si algunos tenemos un defecto, es que no nos gusta escuchar una verdad. Nos incomoda que nos señalen cuando estamos haciendo las cosas mal. Y unos se comportan bien soberbios. Yo le llamo a esos que son de Jalisco, nunca pierden. No sé cómo el apóstol Pablo narraba su conversión o cuando tenía que dar su testimonio. Si algo que nos edifica a nosotros es escuchar cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Vamos con unos muy buenos hermanos y amigos de nuestro ministerio Pan y Chocolate, y me dice uno: pastor, yo así dormí en las calles, yo toqué fondo. Otros me dicen: pastor, yo era un alcohólico consuetudinario. Pastor, mire, yo tenía unas raíces de amargura contra mi mamá, contra mi papá. Pastor, yo tenía un odio contra los hombres. Hoy me gustan tanto. ¿Quién pudo con eso? Dios. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Y el medio que utilizó fue la palabra de Dios. Y cuando contamos algo y decimos: y yo tomaba y hacía esto, en ningún momento cualquiera que testifica del Señor es para alardear, es para presumir, sino es para glorificar al Señor y avergonzar el pecado. Pero piense por favor en el apóstol Pablo cuando le tocaba a él decir: hermano San Pablo, queremos escuchar su testimonio. Claro, él va a decir, o él mencionaba este capítulo 9 que usted tiene ahí, donde dice: yo iba camino a Damasco y una luz resplandeciente me botó del caballo, y yo escuché una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces como una patada. ¿Y qué más? Pues mire, fíjese que yo cuando apedreaban a un hermano en Cristo, Esteban,
Yo me alegré cuando lo estaban apedreando. Yo tenía sus ropas cuando a él lo estaban flagelando, cuando le estaban tirándole rocas. Yo metía en cárceles. Hermano San Pablo, usted era malo. Pues la verdad que sí, y me gusta ese, cómo me conjuga mi pasado. Era, cómo me conjuga ese verbo ser, era, porque en Cristo nueva criatura soy. Y lo digo con vergüenza, quizás yo vi cuando escuché las palabras de Esteban cuando dijo: veo sentado al Hijo de Dios, veo sentado a la diestra de Dios Padre al Hijo de Dios. Y cuando lo apedrearon, blasfemo es esto, es blasfemo, mátenlo. Me deleitaba cuando los metían en la cárcel a los cristianos. Ahora, ¿por quién estaba siendo usado Pablo? Por los judíos. Era un instrumento de los judíos para querer apaciguar o querer detener una fe, mis amados, que nada ni nadie puede detener. El evangelio de Cristo sigue y sigue hasta que el Señor venga por su iglesia. Y habrán personas valientes, personas con grandes convicciones que no les importa lo que venga porque saben en quién han creído. Ahora, Pablo tenía grandes cualidades independientemente al grupo religioso al cual él pertenecía. Todos sabemos que el apóstol Pablo pertenecía a los fariseos. Amén. Y ese grupo ahora dentro del cristianismo, cuando le queremos decir a alguien hipócrita, ¿qué le decimos? Usted es un fariseo. Nunca ha dicho así. Ese hermano es fariseo. Es una manera coloquial que estamos diciendo que es hipócrita. Porque son palabras que Jesús les decía: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Ahora, si usted un día tiene la oportunidad de tener al alcance un diccionario bíblico y ve el trasfondo, la historia de cómo surgieron los fariseos, hermano, ellos comenzaron bien, pero terminaron mal. Así son muchos. Comienzan bien en el cristianismo, comienzan bien en la fe y terminan mal. ¿Dónde se pierden? Porque en manos de ¿quién los está usando? Ahora quisiera hablar de 4 cualidades que el apóstol Pablo tenía, como le digo, independientemente en la secta a la que pertenecía. Si algo que era el apóstol Pablo era un fiel cumplidor de las ordenanzas religiosas. Yo me encuentro personas que dicen: yo soy católico. ¿Y cuándo fue a misa? Ya no me acuerdo, nunca quizás. Usted no es católico, usted es católico de nombre. ¿Por qué? Porque no practica. Porque si usted conoce a buenos católicos, a las 6 de la mañana están en misa. El buen católico hasta se persina y se aruña. Pero y hay unos que dicen ser o pertenecer a una religión y no son nada. Yo soy del Taber, no se le nota. ¿Sabe que cuando nosotros iniciamos esta iglesia, ese fue el principio? Dijimos: Señor, danos un par de personas que vengan de nuestra iglesia central para que podamos seguir produciendo el reino y una iglesia diferente. Y empezaron algunos: yo vengo del tabernáculo central, yo me congregué 18 años. Ay, dije yo, convertido, convencido, comprometido en la obra, y va a ir a ganar almas y va a servir. Nunca he hecho eso. Dice que es del tabernáculo de labios, pero no de obras. Y así somos muchos. No, yo soy cristiano, de veras, ¿sí? Sí, ¿quiere un cigarro? Usted no es cristiano, usted es primo. Si algo que el apóstol Pablo, y quiero que entienda esto, aquí hay hermanos que me dicen: pastor, yo me salí del catolicismo, pero en el cristianismo veo cosas que quizás ahí ni se hacen. Y hasta cierto punto es una vergüenza. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es una religiosidad, no es otra religión, es una fe verdadera. ¿Quiénes la arruinamos? Nosotros. ¿El qué? Nuestra práctica pecaminosa.
Y por eso muchos piensan que el cristianismo no funciona. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio. Diga mal testimonio y vea así a su derecha, por favor. Mal testimonio y vea a su izquierda. Mal testimonio y vea al frente. Yo me agacho. Por nuestro mal testimonio. Pero si algo que el apóstol Pablo era cumplidor de las ordenanzas religiosas, él decía: yo soy fariseo de fariseos, en la ley irreprensible. No le sacaban, defectos en sus prácticas. Número 2, otra cualidad que el apóstol San Pablo tenía, aparte de ser fiel cumplidor de las ordenanzas, era una persona determinada. Una persona determinada. Una persona con determinación. Quisiera destacar esta cualidad. Yo he visto muchas mujeres que son bien determinadas, que cuando dicen hasta aquí, hasta aquí. Qué fuerza de voluntad las que tienen. Porque hay unos que son bien aguaditos, que no tienen determinación en su vida, que la emoción de un mensaje, de una predicación, dicen: sí, hoy corto con ese hombre, no me conviene. Y ya cuando salen allá, ay, de todos modos. No tienen determinación, se dejan envolver. Pero Pablo no, era determinado. ¿Sabe qué otra tercera característica que tenía el apóstol Pablo? Es que era celoso y fiel al grupo religioso. Él era celoso, él defendía lo que creía. Él era una persona celosa y fiel a su grupo religioso. La pregunta es: ¿qué tan fiel es usted a su iglesia? ¿Qué tan fiel es usted a Cristo? ¿Qué tan fiel? Póngame un ejemplo, pastor. ¿Sabe que hay ocasiones que hay cristianos que se dejan usar por Satanás? ¿Y por qué, pastor? Porque mire, porque tienen una vida tan inestable que andan de iglesia en iglesia y que quieren envolverlo a otros que están bien en las cosas del Señor. Fíjese, los quieren envolver, pero quizás a mí no me moleste ese tipo de personas, sino que me siento más molesto con aquellos que no tienen capacidad para defender su iglesia. Oh, mire, pastor, allá andan hablando mal de usted. Y está bueno, no me defienda, pero defienda a Cristo. Defienda su iglesia. Defienda su iglesia. Hay personas que usted va a tener que distanciarse porque realmente lo más que hacen solo andar hablando mal de la obra de Dios. Y número 4, otra cualidad que tenía el apóstol Pablo es que era dispuesto. No solo era cumplidor de las ordenanzas, no era solo determinado, no era celoso y fiel a su grupo religioso, sino que también era dispuesto. Dígale que ya voy a llegar. Tenía dispuesto. ¿Sabe que él se había propuesto exterminar al que atentaba contra el judaísmo? Viniera lo que viniera. El apóstol Pablo era una persona con disposición. ¿Qué le falta muchas veces a su vida? Disposición para el Señor. ¿A quién enviaré? Decía, por ejemplo, un mensaje del Señor, y sale Jeremías: heme aquí, envíame a mí. Pero muchos de ahora en día: ¿a quién enviaré? Heme aquí, envía el hermano Miguel. No tenemos esa disposición que tenía el apóstol Pablo. Ahora, hay 3 cosas que aprovechó también en Jesucristo el apóstol San Pablo y que quisiera mencionarlas. Si vamos a hablar de aprovechar, porque yo le hago una pregunta. Yo creo que cada uno de los que aquí estamos, de alguna manera, estamos haciendo un sacrificio por permanecer en este país. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿usted ha aprovechado la bendición de estar en este país? ¿O está viviendo una vida en neutro? Dice este principio el Señor: el que no recoge conmigo, ¿qué pasa? Desparrama. Hay bendiciones que las echamos a perder por no saberlas aprovechar. Hoy, por ejemplo, partimos un gran pastel y yo no iba a comer, fíjese, y dije: ¿y si mañana no tengo para comprar? A ver, pues dije yo no me voy a quedar con el sentimiento. Y me comí
el pedazo mío y como usted no vino temprano me comí el suyo. Y pues sí, hay que aprovechar. Porque a veces no se ha fijado que usted lo invitan a comer y usted por pena va, no, allá va a cocinar mi esposa y no ha cocinado nada la ingrata. ¿Y qué hizo usted? Perdió el buen sopón que le estaban ofreciendo. Pues sabe que muchas veces nosotros también no aprovechamos algunas bendiciones u oportunidades que se nos presentan en la vida. Pero si algo que me gusta a mí del apóstol San Pablo es que aprovechó 3 cosas de Jesús. Número 1, su amor. El amor de Jesús es incondicional, no es condicional. Si hablamos, hermano, para que el Señor Jesús haya amado a Pablo, ¿usted cree que hizo frutos para que lo amaran? No, al contrario, era candidato para irse al infierno, era candidato para poder apartarlo porque servía de tropiezo en el crecimiento del evangelio. Pero ¿qué aprovechó él? Su amor. El amor de Dios es maravilloso. Aprovéchelo. Aproveche que Dios le ama. Y es más, si usted está bien con el Señor, créame lo que de vez en cuando le va a contestar de esas oraciones que son caprichosas. Pero tiene que aprovechar su amor. No se detenga a lo que usted es. No, simplemente Dios a usted le ama porque Dios en esencia es amor. No piense que, quiero ver, te amo porque diezmas, te amo porque te congregás, te amo porque no fumás, te amo. No, Dios le ama porque Dios en esencia es amor. No es como el amor nuestro de los hombres, de los seres humanos. Que las esposas cuando es fecha 15, cómo nos aman y nos abrazan y nos bajan el cheque. No, el amor de Dios no es cuánto tienes y cuánto vales. El amor de Dios es incondicional, no le pone condiciones. Aproveche ese amor, aproveche el amor de Dios. ¿Lo aprovechó el apóstol? Claro que sí. Número 2, ¿qué aprovechó el apóstol San Pablo? Su misericordia. Porque a Jesús nada le costaba tratar con el apóstol Pablo, mas sin embargo le dio una oportunidad. Le dio una oportunidad, le dijo, mira, ¿sabes qué? Quiero hablar claro contigo. Hay cosas que estás haciendo mal, hay cosas que no son correctas. Mira, yo no te felicito por estar de acuerdo con el Esteban, no te felicito porque echaste a la cárcel a un montón de hermanos, por perseguirlos. Quiero que entienda esto, la misericordia va más allá de nuestras obras. La misericordia de Dios no es porque usted se ha portado bien. Ejemplo, David, ¿qué alcanzó en Dios? Misericordia. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, que a pesar de su falta, de esa relación nació Salomón, y después de Salomón, ¿qué fue? Un gran rey. ¿Qué vio entonces David en él? La misericordia de Dios. Siguió el linaje para que fuera siempre rey de la tribu de Judá. Siempre de sus lomos salieron los reyes. No fue como Saúl. Ahora, ¿pero qué aprovechó entonces el apóstol Pablo? Su misericordia. Y número 3, aprovechó también sus propósitos. 3 cosas, mis amados, que si usted no las aprovecha un día se va a lamentar. 1, el amor de Dios. 2, su misericordia. No te está diciendo ni te está condenando, simplemente te está diciendo comencemos de nuevo. Simplemente te está diciendo, mira, yo de ti me compadezco, yo te voy a sacar adelante, pero teneme confianza. Y 3, sus propósitos. Hay un versículo que muchos quizás no lo han vivido, o nos pasa a muchos. Yo recuerdo que yo leía Isaías 55:8. Porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos, mis pensamientos, dice Jehová. ¿Cuántos lo han leído? En la historia del tabernáculo de Hollywood, para mí ese versículo es un estandarte. Porque habían cosas que yo no entendía.
porque yo tenía planificada mi vida a mi manera, pero mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Aquí hay 3 hermanos que dijeron: yo cuando me jubile me voy a retirar y me voy a ir a mi país. Y se fueron. Ahí están de regreso otra vez. ¿Qué entendieron? Que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Entonces, ¿qué han tratado ellos? De ser parte de los propósitos de Dios. Para que Dios bendiga, para que Dios lo respalde, para que Dios se manifieste, usted será necesario estar en el centro de la voluntad de Dios. Si su relación sentimental está en el centro de la voluntad de Dios, hermana, usted dio en el blanco y usted va a ser novia de un príncipe. Pero si su relación está fuera de la voluntad de Dios, lastimosamente usted se quedó con el sapito. Si no estuvo dentro de la voluntad de Dios. Y no espere que esa relación sea bendecida, no espere que esa relación sea prosperada. No, esa relación después le va a costar lágrimas. Eso después se va a lamentar el día que el Señor le dijo de que eso no le convenía. Por eso tiene que estar en los propósitos de Dios. Y el Señor se encarga, oiga bien, de cuando estamos en los propósitos, de ordenarnos nuestro corazón, de llenar nuestros vacíos, de darnos esperanza, de darnos paciencia cuando estamos dentro de sus propósitos. Un ejemplo, mire, yo me acuerdo la primera vez que vine aquí a Estados Unidos en 1998 y fui a visitar el apartamento de nuestra hermana. En una casa vivía nuestra hermana Rosita, la tía Rosy, la tía de mi esposa. Y cuando vine, y a mí no mucho me gustó Los Ángeles. Y ¿cuántos han escuchado ese dicho que el que escupe para arriba y no se aparta donde le cae? Va. Fíjese que dije yo, no, yo aquí dije, no, si un día yo me voy a vivir a Estados Unidos, la última ciudad donde yo me voy a ir a vivir es en Los Ángeles. ¿Dónde vivo, hermanos? Ahora, ¿pero qué hizo Dios? Me ordenó mi corazón. ¿Qué hizo Dios? Me ordenó mi corazón. Y siempre a mí, comentando el día del viernes con unos hermanos, les digo: vaya, hoy que vivo en Estados Unidos, no veo los juegos de básquetbol de la NBA. Y cuando vivía en mi colonia, no, hombre, si no fallaba un partido. Y me acuerdo de los equipos favoritos, Celtic y Detroit. Y mire, y ahora 100% Lakers. ¿Traicionaste? No. Me enamoré de Kobe Bryant. Hermano, ¿qué hace Dios? Le ordena su corazón, le ordena sus pensamientos, le da sentido a su vida. A mí sentido no me lo da los Estados Unidos, a mí sentido a mi vida me la da Jesucristo. Eso es lo que debe darle sentido, estar completamente convencido que está en el centro de la voluntad de Dios, que no está bregando contra la corriente, que no está haciendo cosas que al final Dios no se las va a prosperar. ¿Qué fue Pablo? Un instrumento de Dios. En el capítulo 13, cuando dice el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo es persona. Apartadme, el Espíritu Santo tuvo voluntad, intelecto. Apartadme a Pablo y a Bernabé a la obra que yo lo he escogido. ¿Qué hubiese pasado si el apóstol Pablo no hubiera aceptado? Hubiera elegido a otro. Pero qué bueno que el apóstol Pablo cedió ante los propósitos de Dios. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiera escuchado al Señor que quería que fuera parte de esta iglesia? Hubiera escogido a otro pastor. No fuera este angelito que tiene aquí enfrente. Quizás hubiese sido uno todo gordo, perdón, hermano Francisco, pues sí. Hermano, no, todo barbudo. No, o sea, que entienda. Y quizás yo pasé por quererme regresar a mi país, quizás buscar otro estado, buscar otra señora. Yo pensé un montón de cosas. Pero entienda, ¿qué aprovechó el apóstol Pablo? ¿Por qué Dios lo respaldó? Porque valoró su amor.
Y yo sé que muchos aquí me lo van a entender. Cuando hay hermanitos que no tienen ese amor correspondido, ¿qué les digo yo? No se preocupe, el que se lo pierde es él o ella. Amén. ¿Y de qué depende? Del valor que usted tenga. Ay, pastor, ese hombre solo me usó. No se preocupe, el que se lo pierde es él. Ay, pastor, a los hermanos, vean, no, este es el caso de machos. Ay, pastor, esa mujer me engañó. No se preocupe, el que se lo pierde es ella. Pero depende de que, de valorar el amor de Dios, la misericordia. El Señor no, el Señor si cuando usted viene no le reclama, el Señor quiere hacer las paces con usted. Porque algunos que quieren venir y decirle, no, mire, el Señor lo único que quiere escuchar que usted está dispuesto a seguir, a levantarse y a seguir de nuevo. Y 3, que sea parte de los propósitos del Señor. Usted le va a dar sentido a su vida el día que esté en el centro de la voluntad de Dios, mientras no. Por ejemplo, en aquellos que tenemos un llamamiento. A mí me ha pasado, no sé a los demás, pero el que tiene un llamamiento con el Señor, nada le prospera, porque Dios lo que quiere es que hagamos su voluntad de graduarnos y ordenarnos de pastor. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y a mí me costó un montón. Yo entraba en conflictos, porque no todos tienen ese sentimiento y esa entrega. Y decía, Señor, ¿y por qué no todos son de ese mismo sentir? Es que mira, yo te he escogido. Y hay que aprovechar sus propósitos. Ahora, vuelvo, insisto, si usted analiza esto, antes de la conversión de Pablo, ¿en manos de quién estaba Pablo? En manos del judaísmo. Y en lugar de ser de beneficio al cristianismo, estaba sirviendo de oposición. ¿Amén? ¿Sí? De oposición. Ahora, pero una vez él aprovechó el amor, la misericordia y los propósitos de Dios, oiga bien, su vida cambió para bien, igual que el Señor quiere en usted, que su vida cambie para bien. Ahora, para que Jesús sea quien te use en esta vida y no el hombre o Satanás, va a ser necesario 5 cosas bien importantes. Hay 5 cosas necesarias, oye bien, para que Jesús te use en esta vida. Número 1, en primer lugar, según la conversión del apóstol Pablo, para que lo haya usado, tuvo que reconocer que Jesús no le había hecho nada. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Miren el versículo 4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay veces, hay algunos hermanos que nos ponemos, Señor, ¿y por qué me haces esto? ¿Quién? ¿Yo? Le dice. Si eres tú el que no quiere cambiar. En ocasiones, hermanos, Dios no nos va a usar porque no queremos reconocer que el resultado de nuestra condición no es Dios, son nuestras malas decisiones. Hay lágrimas que Dios le quiere evitar a usted, pero va a depender de qué, de sus decisiones. Entonces, muchas veces nosotros le venimos a reclamar a Dios cosas que Él no nos ha hecho nada. Hay un principio, el Señor siempre va a querer lo mejor para usted. Siempre lo mejor para usted, porque usted es su hijo, porque usted es su hija. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice Jehová. Pensamientos de mal. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. Pensamientos de paz, pensamientos de bien. Pero ¿cuál es el problema? Nuestras decisiones. ¿Nuestras qué? Amén. Mire, no sé si tiene una mujer a la par suya. ¿Sí? Pregúntele, ¿alguna vez ha tomado una mala decisión? Chepe le va a decir. No le va a decir sí, chepe le va a decir. Una mala decisión.
Una mala decisión que costó lágrimas, una mala decisión que vinieron sueños abajo, una mala decisión. ¿Fue Dios? No, fueron tus decisiones. Y ahí venimos, Señor, esta cruz que tú me has dado, que yo te he dado. Si vos elegiste ese hombre, a vos te gustó ese bigote, va, hoy ni modo. A vos te dijo que era residente, que era ciudadano. Vos fuiste la que te engañó, déjate que te engañara. Señor, ¿por qué permitís que yo sufra con este hombre? Que yo permita, si la que quiso vivir así fuiste vos. Sí, primero, para que sea Jesús quien te use en esta vida, tienes que reconocer que tu condición muchas veces no es de los propósitos de Dios, son tus malas decisiones. Y algunos nos enojamos con Jesús. No funciona el cristianismo. A usted no le funciona por sus malas decisiones. Los hombres te fallan y te enojas con Jesús. Los hombres te fallan y te enojas con Jesús. ¿Yo cómo brego con eso? Hay hermanitos que se andan prestando entre sí y no se pagan y se van de la iglesia. Ya no he visto a fulano. Hermano, ¿y por qué no he ido a la iglesia? Es que ahí tiene un servidor que anda prestando y no paga. Pues sí, pero ese es el servidor. ¿Y Cristo qué te ha hecho? Le digo yo. No es que yo pensé que el Taber era diferente. Bueno, primero aquí nos congregamos todos los más bonitos, amén. Pero de todo hay en la viña del Señor. Amén. Pero ¿y qué les ha hecho Jesús? ¿Qué les ha hecho Jesús? Nada. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no te he hecho nada. Entonces, número uno, para que sea Jesús quien te use, número uno, tienes que reconocer que Jesús no te ha hecho nada. Número dos, aceptar que tu llamamiento es personal. ¿Me estoy oyendo? En la vida del hombre el llamamiento es personal. No espere que los que están a su alrededor sientan lo que usted siente. Hay personas que son bien emocionalistas, bien susceptibles, y se ponen a ver una película y de repente están llorando y empiezan a llorar y se le acerca Chepi: ¿y qué te pasa, mujer? Es que mira el final de la novela, se casaron. Y usted le dice: ay, vos tan antirromántico que sos, con el hombre que me vine a quedar todo ordinario. Bien dijo el pastor que con el sapo me quedé. Y hasta yo salgo ahí. Ahora, pero vea, no espere que la gente sienta lo que usted siente, porque el llamamiento es personal. No espere. No espere. Yo me acuerdo cuando sentí que Dios me llamó al ministerio. Había un gran conflicto. O bueno, al nomás entra uno al seminario, le crean un conflicto. Dijo el pastor general. Éramos como, ¿qué? 80, 90 estudiantes en ese entonces. Hoy son como 800. Dijo: quiero decirles a todos estos estudiantes, dijo, que si usted es llamado, sea bienvenido al seminario. Y si usted es metido, váyase por donde entró. Y como usted sabe que en un seminario están los más espirituales, ¿y de dónde, hermano? Y empezaron, ¿verdad? Y toda la molestadera después de la capilla era: hey, sos llamado, sos metido. Vos metido, vos metido. Y a mí me traumaron. Y yo iba para mi casa: soy llamado, soy metido, soy llamado, soy metido. No sabía. Ahora con el tiempo reconozco que en algunas áreas soy metido, oiga. Y mire, yo entré, bueno, y de veras, porque estaba también en un tiempo bien difícil donde, hermano, si solo 12 materias me faltaban para terminar mi universidad.
Y un conflicto, ¿verdad? Y comenzar una carrera teológica de cero, invertir otros 5 años. Si la vida no es para perder el tiempo, es para aprovecharlo. Y dije, bueno, ¿será una emoción la mía? ¿Será que, qué me pasa? ¿O será que Dios me está llamando? Entonces le dije, Señor, en el aeropuerto donde yo trabajaba, predicábamos los días miércoles. Y dije yo, Señor, hoy me vas a confirmar si soy llamado o soy metido. Y habían como 7 hermanos. Me preparé un sermón en el libro de Proverbios, hermano, tan aburrido. Se me durmió un hermano que hasta roncando estaba. Mire, se puso así y empezó a roncar. ¿Qué cree que pensé yo en ese momento? ¿Que era llamado o era metido? Gracias. Dije, yo soy metido. ¿Yo qué estoy haciendo en el seminario? ¿Yo qué estoy haciendo? Empiezan los conflictos. Y como ahí le enseñan a uno que al final de toda predicación debe de hacer uno el llamamiento. Y aunque aquí todos sean cristianos, aunque algunos son cristinos, cara vemos, hermanos, no sabemos. Solo en el rapto vamos a saber quién era, quién. Ahí vamos a saber si va a seguir cantando aquel o se va con nosotros. Y mire, de repente dije yo, bueno, hay que hacer el llamamiento. Y yo lo hice, hermano, por compromiso. Yo no crea que lo hice con gusto. Yo voy a hacer el llamamiento, pues. Bueno, después de este sermón tan aburrido, porque cuando el sermón está aburrido, ¿no se ha fijado que uno a cada rato está viendo el reloj? ¿No se ha fijado? ¿Y a qué hora va a terminar ese hombre, pues? Si yo quiero recibir el príncipe, yo quiero que ore para esa bendición. Usted no, en lo que menos está en el sermón. Dije yo, bueno, voy a hacer el llamado. Bueno, dije, después de este sermón tan aburrido, si alguien quiere recibir a Cristo, y sale esas conversiones, pero bien bonitas, se tira uno al suelo. Yo quiero, digo, y se tiró de rodillas. Y le dije, con mi sermón aburrido, Dios me tocó, me dijo. Repite esta oración, le dije yo todavía, ¿va? Señor Jesús. Ahí me sentí ungido yo. ¿Qué hizo Dios? Me confirmó mi llamamiento, porque muchos entramos en conflictos. ¿Y yo qué estoy haciendo en este país? ¿Y yo qué estoy haciendo con esta señora? ¿Es su cruz? ¿Y yo qué estoy haciendo? Sí, ¿verdad? Pero el llamamiento es personal. No se enoje con su esposa si ella no siente lo que usted siente. Es personal. No se moleste si sus hijos no sienten lo que usted siente, porque el llamamiento es personal. Es personal. Siempre habrán personas incrédulas a tu alrededor. Procure que sea Dios quien le confirme a usted las cosas. Que sea Dios. Procure que siempre sea Dios el que le confirme las cosas. La mejor manera, en sus dudas, ¿sabe cuál es? Un corazón dispuesto, una Biblia y un sermón. Antes de cualquier consejería. Antes de cualquier consejería. Venga, traiga una Biblia y digamos que no va a estar el pastor. Y va a predicar el hermano Miguel. Ay, aunque sea aquí me va a hablar Dios. Claro que le va a hablar Dios. Porque usted tiene que traer un corazón dispuesto a que Dios le hable a su vida. Porque la palabra de Dios es viva y es ¿qué? Eficaz. Y Dios se lo va a confirmar. Porque Dios no es un Dios de confusión. Y siempre, hermano, siempre, mire, un buen bolígrafo, un buen marcador, en un versículo, Dios, hasta unos la cerramos y decimos, ya me habló Dios. Porque de los 40 o 45 minutos, no todo el mensaje es para usted, porque no todos andan en adulterio. Amén. Amén. Vale, pues sigamos. Entonces, mire, el llamamiento es personal. De todos los que iban, ¿qué hicieron algunos? Los soldados, ellos oyeron la voz, pero ninguno dice que se convirtió, solo Pablo.
Solo Pablo. Por eso no se preocupe, que el llamamiento es personal. Número 3. Tienes que aceptar que a Jesús nadie le gana. Para que Dios lo use, tienes que reconocer que a Jesús nadie le gana. Cuidado y se encuentra peleando contra Dios. Si a algo yo le tengo miedo es a la soberanía del Señor. ¿Qué es eso, pastor? Pues que mire, Dios en ocasiones no se complica, Dios es práctico. Amén. Usted no quiere seguir en algo, lo que hace Dios es que pone otro y punto. ¿Okay? Dios es práctico. Pero en la soberanía de Dios es diferente. Cuando Dios dice, quiero que haga mi voluntad, lo va a obligar, quiera usted o no. Deme un ejemplo, pastor. Jonás. Agarra a Dios a Jonás y le dice, quiero que vayas a Nínive y prediques el mensaje de arrepentimiento. Y Jonás, como todo obediente, ¿qué hizo? Huyó. Si pensemos, por favor, si Dios hubiese sido práctico en ese momento, ¿qué hace? Levanta otro profeta, porque Dios no anda rogando a nadie. Amén. ¿Quién necesita de Dios? ¿El hombre o Dios necesita del hombre? El hombre necesita de Dios. Dios no necesita del hombre. Hay algunos que me voy a ir de la iglesia. ¿Quién pierde? Yo pienso que uno es el que pierde. Ya no voy a ser pastor. Ay, qué chulo, me dice Dios. Uno es el que pierde. Pero en la soberanía de Dios, cuando Dios dice, es que soy yo el que quiero que tú te guste o no. Entonces mire, se va huyendo. ¿Y qué hace el Señor? Le levanta una tormenta. Y echan suerte para saber por quién estaba lloviendo. ¿Usted quiere saber por qué su casa no hay bendición? Eche suerte y va a ver que va a caer en Miguel ligerito. Se echaron suerte y dice que la suerte cayó en Jonás. Y le dijo, ahora revelanos por qué nos ha venido esta tormenta. Inmediatamente dijo, yo he desobedecido a Dios. Yo ando huyendo del Señor. Ando huyendo del propósito por el cual Él quiso que yo fuera a Nínive. Entonces hagamos algo, dijo, aviéntenme al mar. Y apareció un gran pez. No dice si era ballena, no dice si era tiburón. Lo único que dice un gran pez. Y se lo tragó. Y estando en el vientre del gran pez, hay una bonita oración donde Dios la escucha y lo saca. Y ya entonces Jonás obedeció. Entonces venimos nosotros y pensemos, ¿no será que usted, oiga bien, está luchando en contra de la voluntad de Dios? Y por eso no le salen bien las cosas. Piense, medite. No sé si usted puede medirse los 4 dedos de frente que tiene. ¿No será que usted está peleando en contra de la voluntad de Dios y a Dios nadie le gana? Nadie le gana. Y si algo que hay que tenerle miedo es, oiga bien, ser un instrumento de Satanás. Hay que tenerle miedo a eso, porque va a ver con Dios. A Jesús nadie le gana. Yo siempre expreso esto y digo, a Dios es mejor de tenerlo de amigo que de enemigo. Porque de Dios nadie se burla. Mire, hermanos, Pablo aceptó que Jesús no le iba a ganar. En cuarto lugar, para que Jesús sea quien te use, va a ser importante reconocer que al principio de tu conversión no va a ser fácil. El principio de su conversión no va a ser fácil. Como lo que usted está comenzando ahorita, no va a ser fácil. Yo siempre digo que
Lo más difícil de algo es comenzar. Eso es el primer paso, es difícil. Pero difícil. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque al principio a Pablo, ¿qué pasaba? No le creían que era cristiano. No le creían. Hermanos, algunos no lo aceptaban como cristiano. Bueno, es más, el profeta que le fue a imponer manos porque él quedó ciego, sabe que él no quería ir. Él no tenía la voluntad, no tenía el deseo. Pero Pablo sabía que al principio no iba a ser fácil. ¿Y por qué? Por su pasado. Esto es como cuando usted quiere que su esposa le tenga confianza cuando usted le ha quemado la pata. Ella va a estar traumada a la enésima potencia. Le va a querer revisar hasta los malos pensamientos. No se extrañe si le mete una cámara por los oídos y le llega al cerebro. De por sí a algunas ya le falta 10 para el peso, olvídese. Al principio las conversiones no son fáciles. Ganarse la confianza no es fácil. No es fácil comenzar un negocio, no es fácil comenzar un nuevo empleo, no es fácil comenzar nuevamente una relación, no es fácil comenzar nuevamente en el cristianismo, no es fácil. Al principio no va a ser fácil. Algunos se van a enojar. Les va a incomodar que usted solo pase metido en la iglesia. Ya vas otra vez ahí. O te gusta el pastor o tenés tu marido escondido ahí. Primero que el Señor la reprenda, hermana, con esos sentimientos. Mire, hermano, créamelo, al principio de su conversión no va a ser fácil. Algunos se van a enojar. ¿Usted cree que el Sanedrín, el judaísmo, estuvo contento con la noticia que el apóstol Pablo se había hecho cristiano? No. Principio, ¿quién se alegra cuando usted toma una decisión de acercarse a los caminos de Dios? El Señor. Si algo, hoy por ejemplo vino una hermana que tenía como no sé cuántos meses porque estaba con una su enfermedad, cuando la vimos todos nos alegramos, pero alguien más que se alegró fue el Señor Jesucristo, que estaba en su casa. ¿Sí o no? Pero ¿quién se enojó? El diablo. El diablo muchas veces se enoja. Cada vez que usted quiere acercarse más al Señor, si alguien que se va a enojar es el diablo. Pero por eso dice la Biblia que hay que resistirlo. Yo no espere. El día que usted se haga el cristianismo, ¿qué le va a decir su familia? Has traicionado la religión de tus padres. No espere que su esposo le tenga una cena. Mira, acepté a Cristo, ahí me tenés cena, ¿oís? Se va a enojar. ¿Por qué? Porque al principio de una conversión no es fácil. No le van a creer. Y en quinto lugar, para que sea Jesús quien te use, tendrás que hacer siempre su voluntad y no la tuya. ¿Quiere que Dios lo use? Aprenda a vivir este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para que Dios lo use, tiene que hacer siempre la voluntad de Dios y no la suya. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es de muerte. En su corazón, fíjese que una de las cosas que el apóstol San Pablo se expresaba y decía: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cuántos hablan español aquí? Levanten la mano. Qué profundo, ¿va? Ok. Hermano Ronnie, siervo se escribe con C o con S. Con S. Seguro. Se escribe de las dos maneras. Siervo con S y siervo con C. Ahora, solo que un siervo con C es un
No, muy suave, muy duro lo dice, animal, no Pérez. Así es, siervo con C es de animal y siervo con S de un esclavo. ¿Sí? De un esclavo. Entonces Pablo decía, siervo de Jesucristo. O sea que no prevalecía la voluntad de Pablo, prevalecía la voluntad de Jesús en su vida. Y hay cosas que usted va a querer hacer. Hay cosas que usted va a querer elegir y tal vez no sea la voluntad de Dios. Y el Señor, ¿qué le va a poner? Inquietud para que usted no lo haga. No le va a dar paz. No le va a quitar el sueño, lo va a levantar a las 3 de la madrugada. ¿Y usted qué me pasa? Pues si yo hasta ronco. Y es que Dios algo le quiere decir. Por eso, en quinto lugar, para que Dios te use, tienes que hacer siempre su voluntad. Siempre. Hay cosas que Dios le va a poner en su corazón y tiene que hacerlas. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos quisieran ser un instrumento de Dios? ¿Pero le va a creer? Porque con Dios hay que oír la voz de Dios. La fe es lo que no se ve. Amén. Había una hermanita que, esto fue el año antepasado, estaba en su casa a la 1 de la madrugada. Se levantó y le dijo el Señor, quiero que vayas al hospital Presbyterian de aquí de la Vermont y Fontaine. Para estar dentro de la voluntad de Dios hay que obedecer la voz de Dios. Amén. Porque si usted es un incrédulo, un Tomás, hermano, por favor, tal vez usted va a ser la colejuda, pero menos Pedro, oiga. Tiene que aceptar el desafío, la voz de Dios. Se levanta a la 1 de la madrugada la hermanita con su famosa bata, que así parecen zombies las hermanas, ¿verdad? Y con el pelo así todo, bueno, no sé cuántas, así todo raro. Señor, ¿qué quiere usted? Quiero que vayas al hospital Presbyterian, a la 5ª planta, al rumbo, al cuarto número tal. El Señor le dijo, ya le dijo al esposo, porque el esposo es, usted sabe que los hombres tenemos una gran comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Chepe, fíjate que Dios dice, dormite, hija, de estar de loca vos. No, mira, es que yo siento en mi corazón de que Dios me está mandando ahí. ¡Ay! La 1 de la madrugada, yo tengo que despertarme a las 6 y vos todavía diciendo, no sé, Dios me está diciendo, lléveme, hijo, porque hay unas hermanas que son muy demasiado dependientes del hombre, ¿verdad? Hasta para el baño quieren que la lleven. Ay, no moleste. ¿Me va a bañar, Chepe? Ah, no, bañese usted sola, hermana. O tal vez la espaldita que la restriegue, pero bueno, esa es otra cosa, va. Mire, y vaya y lléveme. Ah, la voy a llevar, pues. Y yo en el parqueo la voy a esperar, le dijo. Sí, espéreme ahí. De repente dice, acompáñeme al 5º piso. Ay, usted. Y estaba arruinado el elevador. Ya ve usted, bien dormido estuviera aquí y yo no sé qué. Y va al 5º piso. ¿Y qué número? Yo escuché que el Señor me dijo el room número tal. Y fueron y había un hombre ahí que se quería suicidar. Y la hermanita le habló de Cristo. Lo ganó para el Señor. Pero ¿qué hubiese pasado si esta mujer no hubiera oyó la voz de Dios? Pero muchos oímos y no obedecemos la voz de Dios. Para que Dios lo use, usted tiene que estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero estar en el centro de la voluntad de Dios significa oír y obedecer. Amén. Oír y obedecer. No solamente oír. No solamente oír. Por eso, para estar en el centro de la voluntad de Dios, tiene que aprender a vivir un día a la vez.
Tiene que aprender a vivir una vida de fe. Esta semana, este mes que viene, vamos a hacer una media vigilia que se llama Caminando por Fe. Queremos que usted dependa en esta vida de Jesús. No es su trabajo, no es su negocio, no es su salud, que dependa de Jesús. Porque cuando usted esté en el centro de la voluntad de Dios, ¿qué hace el Señor? Lo respalda siempre. Aunque camine por un desierto, Dios no lo va a dejar perecer, siempre le va a mandar maná. Que cuando tenga que enfrentar una ciudad como de Jericó, usted no la va a conquistar, el Señor la va a derribar por usted. No importa por dónde usted vaya, lo importante es caminar con fe, de la mano del Señor. No sé cuántos días Dios le viene hablando a su vida, pero Dios a todos y cada uno de nosotros quisiera usarnos, pero va a depender si nos rendimos y aceptamos la voluntad de Jesús primero que la nuestra. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias por esta meditación. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.